Última parte de esta Boca es Mía con el debate sobre Venezuela y voy a tomar para comenzar o recomenzar, digamos, esta ronda final de opiniones en el panel de esta Boca es Mía a cuenta de seguir esperando lo que sucede en Torre Ejecutiva. Voy a tomar un concepto de Graciano Pascal recién que mencionaba lo que él sentía en función de la actitud del gobierno uruguayo. Entonces les voy a preguntar al resto del panel, digamos, y obviamente después a Graciano, cuando pasemos raya, independientemente de las advertencias que había hecho Alejandro de que, bueno, estamos muy sobre ascuas, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero si hacemos un ejercicio de futurología, de lo que ha sido el papel jugado por Uruguay hasta ahora, por ejemplo, en estas señales, desmarcándose de las posiciones antagónicas del Grupo de Lima y de quienes están apoyando y reconociendo el gobierno de Juan Guaidó. ¿Cómo evalúan ustedes lo que ha sido esa señal de Uruguay, que también ha sido quizás hasta más en el camino del medio que el propio México, que al comienzo había reconocido un poco a Maduro? Verónica. Bueno, yo hoy cuando escuchaba las palabras de Vázquez, ¿no?, sobre el mediodía, cuando habla de los problemas de la democracia se resuelven con democracia, con diálogo y con paz, en este contexto en el que estamos, sin defender a Maduro, reconociendo que hay una crisis humanitaria, reconociendo que el pueblo venezolano la está pasando mal, yo creo que uno visora que por ahí está el camino. Yo sentí que se puso a Uruguay en el contexto de un eje internacional. Las miradas del mundo hoy están mirando a lo que sucede en Montevideo respecto al futuro de Venezuela, y eso no me parece en absoluto malo. De la otra manera seríamos una firma debajo de un comunicado que lo que está habilitando es más dolor para el pueblo venezolano y un dolor irreversible como es el dolor de la crisis humanitaria, o, bueno, la crisis de la guerra civil y el respaldo a una intervención extranjera, porque la guerra civil en Venezuela va a tener un respaldo extranjero. Eso yo creo que nadie a esta altura del partido puede ser ingenuo y dudarlo. Entonces yo creo que este intento es un intento que vale la pena. No es una pérdida de tiempo, ni es una traición a la trayectoria de Uruguay en el mundo y de su posición internacional. Yo creo que donde se logre que las partes vuelvan a sentarse a conversar, donde se logre abrir un canal de ayuda humanitaria, donde se logre hablar de democracia, de paz, yo creo que es un saldo positivo. Vamos a Plaza Independencia, Diego Travieso. Espera un segundito, ¿puedo que estoy al aire ahora? Estás al aire, exactamente, sí, de eso se trata. Imagínate que en este momento hay realmente mucha gente que se viene acercando, mucha gente de diferentes países que viene a preguntar si hay una delegación de Argentina, de Perú. De a poco, cuando están entendiendo de qué se trata esta cumbre, se van acercando, algunos se acercan a preguntarnos a nosotros si ya arrancó o no arrancó la conferencia. Les decimos que todavía no arrancó la conferencia, que van a expresar lo que en definitiva terminaron resolviendo en esta reunión. Pero nosotros, para evaluar también esta situación desde el otro punto de vista, estamos con Ricardo Cohen y algunos integrantes también de la coordinadora antiimperialista. Ellos hoy al mediodía hicieron aquí una movilización y su título era Fuera Yanquis de Venezuela. Ricardo, buenas tardes. Quiero preguntarte primero por qué la manifestación y por qué este título así. Bueno, la manifestación era expresar la más profunda solidaridad, la más sentida solidaridad del pueblo uruguayo al pueblo y al gobierno de Venezuela, y exigir que cese toda injerencia en los asuntos de Venezuela, que el pueblo venezolano, sus instituciones, sus poderes libremente constituidos, tomen las decisiones que tienen que tomar y resuelvan los problemas que lógicamente van a tener que resolver. Creemos que no son los países imperialistas que en este mismo momento que están dando cátedra de democracia en Venezuela están bombardeando países donde se mueren ancianos, niños, mujeres inocentes, países que tienen riquezas naturales, y no nos engañemos, son esos los objetivos del imperialismo. Y por otro lado, estamos hablando fundamentalmente del imperialismo yanqui, que además estuvo atrás de todas las dictaduras militares que hubo en el continente en la década pasada, hace unas décadas, que nosotros lo vivimos, sabemos cómo son las cosas. No tienen autoridad moral para dictar ninguna norma sobre democracia y libertades en ningún país. Nosotros en el Uruguay tampoco lo aceptaríamos. Y después esta reunión que hay acá enfrente, que es un diálogo por una salida pacífica, nosotros, Comunidad Popular y la coordinadora antiimperialista, por supuesto que
apoyamos los diálogos que permitan una solución pacífica a los conflictos, ¿verdad? Pero ya en el texto de la convocatoria a esta reunión, el gobierno uruguayo ha firmado con la Unión Europea de que haya exigencia de que haya elecciones libres y creíbles. Bueno, para nosotros esas elecciones fueron en mayo de 2018. No le gustó el resultado, aguantarse, ¿verdad? No será la primera situación que a alguien no le gusta un gobierno, está lleno, es decir, en todos los países hay contradicciones, no por eso hay que apelar al golpe de Estado, al bloqueo económico que está sufriendo Venezuela, al mismo tiempo que se retienen miles de millones de dólares de las cuentas de Venezuela, del petróleo venezolano, se le quiere tirar una ayuda humanitaria, ¿no? ¿Verdad? Como si el pueblo venezolano y Venezuela necesitaran tal ayuda. Es un país rico y es un país que además, nosotros ¿por qué venimos acá? También para responder a la solidaridad que también tuvo el pueblo venezolano con el pueblo uruguayo en momentos difíciles de dictadura, y también en el 2002, donde el gobierno bolivariano se hizo cargo que incluso de cosas que los gobiernos uruguayos no se hacen cargo. El hospital de clínicas que atiende a la mitad de la población pobre del país, las fábricas que cerraban y que muchas de ellas, por suerte, hasta el día de hoy están funcionando y dando fuentes de trabajo, ¿verdad? Entonces, esas son las razones que nos llevaron a estar hoy acá. Jaime, si querés hacer alguna pregunta, te escucha Ricardo Cohen. No, simplemente una sola pregunta para ya despedir y agradecer la presencia allí en el móvil de Esta Boca es Mía. Simplemente él mencionaba el tema del diálogo allí, la hoja de ruta planteada, el mecanismo de Montevideo es, bueno, juntar a las partes para tratar de tender a los puntos en común y, bueno, lo que se ha insinuado es la posibilidad de que haya elecciones, entonces, pero no lo plantea un solo país, sino lo plantea solamente gente del Grupo de Lima, dirigentes del Grupo de Lima, sino que lo plantean países que pretenden estar equidistantes de ambas posiciones. ¿Él no cree que es posible entonces barajar y dar de nuevo desde el punto de vista electoral? Sí, no, en realidad nosotros lo que pensamos que acá el pueblo venezolano y los poderes constituidos en ese país tienen que decidir el camino. Lo que se puede hacer de afuera es ayudar a una solución pacífica, incentivar un diálogo, pero sin ponerle ninguna condición a un país hermano que está pasando por una situación crítica en que tiene mucho que ver el bloqueo económico, toda la propaganda internacional y las ideas que se van metiendo de cosas que no son verdades, ¿verdad? Son falsedades que no contribuyen, digamos, a un desarrollo pacífico, sino que están posibilitando las condiciones de un golpe de Estado, una guerra civil o una intervención extranjera, ninguna de las cosas que nosotros deseamos. Muy bien, Diego, muchísimas gracias por allí entonces, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Jaime. Estamos atentos a las 19 horas en Telemundo. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a completar en los minutos que nos quedan con lo que veníamos debatiendo en este pensamiento final aquí en Esta Boca es Mía. Alejandro Camino. Bueno, para no volver a repetir algunas cosas, yo sí creo en la negociación, creo en el diálogo, lo he creído siempre. No me parece que sea bueno que quienes promueven esa salida sean adjetivados de cómplices de violación de derechos humanos, de terrorismo, de Estado, de dictadores. Creo que no hace bien a la negociación y que suena a insulto. Y fundamentalmente lo que yo creo es que hay que agotar todos los mecanismos para bajo ninguna circunstancia aceptar ninguna intervención militar extranjera, de ninguna clase, mucho menos si es la de Estados Unidos. Estoy en las antípodas de creer que los problemas de América Latina se deben al imperialismo. Estoy a las antípodas de creer eso. Pero tampoco me tomo el vaso de la ingenuidad de no creer que siempre que Estados Unidos ha tratado de solucionar problemas vinculados a la democracia, lo único que ha hecho es entorpecido la vida de los pueblos y en particular de los más débiles. Eso a mí no me gusta y no le hago el favor a los Estados Unidos de volverme cómplice de ellos. Cretinos útiles hay suficientes, yo no estoy en esa lista. A propósito, tampoco quiero ningún mecanismo que sugiera la posibilidad de la guerra civil, eso sería horrible. Y digo, y una y otra vez, que soy opositor al gobierno de Maduro, autoritario y violador de derechos humanos. Alfredo. Sí, yo creo que la historia muestra que situaciones absolutamente de confrontación, con bandos muy enfrentados, salieron adelante en base a negociaciones. Y el régimen más represor que el sudafricano con el apartheid, es difícil pensar en otro.
Y los años que estuvo Mandela preso, que fue de los presos políticos históricamente más tiempos que creo que estuvo preso, y sale y se logra canalizar el sistema político en Sudáfrica en base al diálogo. Después ha tenido enfrentamientos duros, porque hubo guerrilla y ahí hubo enfrentamientos, hubo violencia, tortura, muerte, asesinato, un poco, y se pusieron de hablar los torturadores y los torturados, los racistas y los negros, etcétera, etcétera, y pudieron salir adelante. Bien. Hoy están discutiendo los americanos con los talibanes. ¿Tá? Más contradicción que entre esos dos me parece que es imposible para tratar de salir de Afganistán. Yo sigo apostando que el diálogo es la única solución para salir. Y no me como la pastilla de la defensa de derechos humanos de Trump, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco creo que China y Rusia sean los adalides de los derechos humanos, ¿eh? Ahí lo que hay es mucho petróleo en juego y me parece que muchos nenes para ese trompo. 30 segundos, Graciano. La intervención armada extranjera al único que va a favorecer es al gobierno de Maduro. El único que alienta en su retórica y alienta el fantasma de la intervención extranjera es el gobierno de Maduro, que lo usa como un elemento de cohesión interna para tratar de mantener unido ese deshilachado frente interno que tiene, sobre todo a nivel militar. Y una referencia última sobre el tema de los derechos humanos. Si hay un área donde no es aplicable el concepto de no intervención en los asuntos internos, es el área de los derechos humanos. La comunidad internacional ha avanzado en este punto al extremo de reconocer que cuando hay una violación masiva de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, deja de aplicarse el principio de territorialidad de la ley penal y los delitos que se cometen, repito, contra los derechos humanos pasan a ser delitos juzgados a nivel internacional. Por lo tanto, mantenerse neutral frente a una violación masiva de derechos humanos, asesinato de personas inocentes, estudiantes que manifiestan, torturas, hambre, mantenerse neutral es estar a favor de la dictadura y del opresor. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a otro estudio de la tele, porque tarde o temprano, chicos,